Amados hermanos, espero que la gracia del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Segunda a los Corintios capítulo 13 y versículo 14. De hecho, este versículo, este saludo es muy poco conocido, pero ahí está en la palabra de Dios, y el apóstol San Pablo nos lo deja para nuestro crecimiento espiritual. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, el día de hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy importante, como todos los demás, que le he querido titular La sana doctrina, cuyo marco de enseñanza tiene la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículos del 1 al 6. Se titula La sana doctrina. ¿Sana? ¿Qué significa sana? Que goza de perfecta salud, que no está dañada, corrompida, que no daña cuando se recibe. Doctrina significa que es una enseñanza sistemática, una enseñanza ordenada, con un objetivo determinado y que se da a una persona o grupo de personas. De hecho, la escritura de base dice de la siguiente manera. El apóstol San Pablo le requiere a Timoteo que predique la palabra, y dice: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero le dice a Timoteo: pero tú, Timoteo, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. De hecho, hermanos, cada quien predica el evangelio que mejor le parece. Por eso le exhorta a Timoteo: pero tú, Timoteo, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. De hecho, esta palabra, estas cosas, hermanos, así son. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No sé si usted ha escuchado por ahí esta frase: el fin justifica los medios. Es una frase muy popular, existente en varios idiomas modernos y que tiene aplicación en la política, en los negocios, en las grandes corporaciones, en los banqueros, aún dentro de la misma administración de las iglesias de las diferentes denominaciones. Tiene una aplicación, ha encontrado una acogida bastante aceptable, bueno, para ellos. El fin justifica los medios. Pero, ¿qué significa esta frase? El fin justifica los medios. Quiere decir que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Esta frase es atribuida al filósofo político italiano llamado Nicolás Maquiavelo. No sé si ustedes han escuchado esa frase: el fin justifica los medios. Pero permítame explicar un poquito. Esta otra frase dice: pero esto que quieres hacer está muy maquiavélico. No sé si he escuchado esta frase también. Pero esto que quieres hacer está muy maquiavélico. O sea, como diciendo, esto que quieres hacer está muy fuera de la razón. Bueno, de ahí la palabra maquiavélico, de ahí viene, de este filósofo político italiano llamado Nicolás Maquiavelo. Bueno, eso es irnos a las fábulas. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo a Timoteo. Ahora, en su segunda carta también, el capítulo 4 y versículo 3, dice: porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno,
Y como no quieren sufrir predicando la sana doctrina, entonces ellos dicen, bueno, no importa los medios que utilicemos, con tal de que predicando el evangelio, muchas almas sean salvas. El fin justifica los medios. Oye, pero qué bonito se oye. Mire, se lo voy a repetir. No importa los medios que utilicemos, con tal que predicando el evangelio, muchas almas sean salvas. Ah, qué bonito se oyó. Hasta a mí me gustó. Pero dejamos la sana doctrina y nos vamos detrás de las fábulas compuestas por hombres, por arte compuesto, como dice el apóstol. Bendito sea Dios Todopoderoso. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar de evitar, irnos detrás de las fábulas, porque nos llevan a la perdición y a la condenación, hermanos. Necesitamos seguir lo que nos dice y lo que nos marca la palabra de Dios. Fíjese bien. El fin justifica los medios, dicen los filósofos religiosos de este mundo, y se desvanecen en sus discursos, abandonando la sana doctrina. Pero lo que no se han dado cuenta es que esa filosofía los lleva a decir, no importa que hablemos mentiras con tal de que la gracia crezca. Y a eso los ha llevado. Esa frase muy famosa, a eso los ha llevado. No importa que hablemos mentiras con tal de que la gracia crezca. Y justifican su manera de soportar el evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo dejó otras cosas dentro de su palabra para la administración de la iglesia. Por eso el apóstol San Pablo dice, no que seamos ministros suficientes de un nuevo pacto, no que nosotros pensemos algo como de nosotros mismos. No podemos pensar algo como de nosotros mismos, sino que somos ministros suficientes, pero de un nuevo pacto. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dice el apóstol San Pablo, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Ya lo explicó el apóstol San Pablo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, por eso lo hacen. Porque para perseverar en la sana doctrina, verdaderamente hay que sufrir. Y muchos no quieren sufrir para llevar el mensaje del evangelio. Pues recordemos que la palabra de Cristo es dura. Sí, la palabra de Cristo es dura. Y no quieren sufrir la doctrina, no quieren batallar para ir a llevar el mensaje del evangelio. Fíjense bien, dijeron los discípulos. Se dijeron los discípulos y se dieron cuenta que la gente se empezaba a retirar. Le dijeron, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? San Juan capítulo 6, versículos 60 al 68. Y muchos de sus discípulos oyendo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Sí, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Sí, hay algunos de vosotros que son incrédulos. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus mismos discípulos, a los 12 les dijo, ¿quereros iros vosotros también? ¿Quereros iros vosotros también? Le pregunta a sus mismos discípulos. Las palabras de Cristo, sí, la palabra de Cristo es dura. Es dura tanto como para el que predica, como para el que le escucha muchas veces también. Y la misma pregunta de Cristo a sus discípulos es para nosotros en nuestros tiempos también, hermanos. ¿Queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tan dura es esta palabra, mi hermano, tan dura, que nuestro Señor Jesucristo dijo que aún donde estuvieren 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, allí estoy en medio de ellos. Y Jesús dijo estas palabras
refiriéndose a... No dijo estas palabras refiriéndose al número de personas congregadas en un culto, sino que él las dijo refiriéndose que donde quiera que estuvieran 2 o 3 personas congregadas en un culto, que estuvieran congregadas, pero verdaderamente congregados en mi nombre, dijo, y obedeciendo mis mandamientos, él dijo, ahí estoy en medio de ellos. No es lo mismo, no lo dice porque si están 2 o 3 o 10 o 15 o 100 personas, no lo dice por el número, sino que estén de corazón. Si están 2 o 3 ahí, por ahí alojados en un lugar, se puede decir, los discípulos en un principio hasta se escondían en las casas por ahí para poder celebrar un culto al Señor por la persecución. Por eso dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, verdaderamente guardando mis mandamientos, allí estoy yo en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por esta bendición, porque el Señor nunca nos habrá de dejar. La palabra de Dios siempre nos está marcando el paso a seguir. Dios no se agrada de las multitudes congregadas y que ignoran sus mandamientos. No, Jesús, el Señor lo dijo. Mateo, capítulo 15, versículo del 7 al 14, dice de la siguiente manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a las gentes, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, se ofendieron? Le dicen al maestro. Mas respondió Jesús y les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el pozo. Los dos caerán en el pozo. Bueno, bendito Dios. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo en la actualidad, hermano. No sea que nos vayamos a encontrar nosotros haciendo exactamente lo mismo, lo que Jesús previene a sus discípulos. Veamos, sigamos adelante. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 2 Timoteo 4:3. No sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Sí, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Solamente recordemos el pasaje bíblico de Salmos 126 del versículo 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice, irá andando y llorando los que llevan la preciosa simiente. Sembrarán con lágrimas. No dice, irán andando y cantando. No, hermanos. El que lleva la preciosa simiente sufre, batalla. Sí, sufre la sana doctrina. Sufre la sana doctrina. Eso es sufrir la sana doctrina. El que no la quiere sufrir tiene que seguir su propia ideología para predicar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso nos aparta del amor de Dios y de sus mandamientos y de la manera que Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra. Por eso dice el apóstol San Pablo, que a vosotros solo os ha llegado la palabra, en ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo trajo la palabra, el Evangelio, y ha llegado hasta nosotros por medio de los apóstoles, por medio de las cartas apostólicas. Bueno, sigamos. El apóstol San Pablo nos deja un ejemplo muy hermoso en la carta que él escribe a los Filipenses, capítulo 4 y versículos del 11 al 13, que dice, no lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado,
así como para hartura, como para hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad, lo dijo el apóstol San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta escritura es muy conocida, pero no se puede sacar fuera de contexto para animar a la congregación. Él está hablando de la necesidad que él tenía en ocasiones. Dice, sé estar humillado, es decir, sé estar en pobreza, como tener en abundancia. De las dos maneras estoy enseñado. Y eso no le afectaba para ir a predicar el evangelio al apóstol San Pablo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sí, he estado como en señal de pobreza, o es estar humillado, así para tener en abundancia como para tener necesidad. Esto significa sufrir la sana doctrina. Eso es lo que significa, hermanos. A ver, veamos, ¿qué significa la sana doctrina en realidad? ¿Qué es? Tiene un sentido más profundo, hermanos. La sana doctrina, de hecho, es la doctrina original, inspirada por Dios. Es la doctrina apostólica, la doctrina que fue traída del cielo por nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina ayuda a cambiar y a transformar y a regenerar el corazón de las personas. Pero cuando esta doctrina es adulterada, obviamente que puede hacer daño a quien participa de ella. De hecho, una doctrina adulterada ya no es la sana doctrina, pues enferma espiritualmente a quien la escucha. Además, corrompe el sentido espiritual de las personas que la escuchan. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hace tanto daño? Pues simplemente porque la doctrina que se está escuchando deja de ser el evangelio limpio y puro, y pudiera ser que lo que usted esté escuchando sean mandamientos de hombres, y es doctrina de demonios, ¿sí? Hasta allá puede llegar. Entonces, inevitablemente, esta doctrina se convierte en mentira, hace daño, corrompe los sentidos del cristiano. En cambio, predicar la sana doctrina, el evangelio de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es prevenir a la gente de su maldad para que procedan al arrepentimiento y Dios los perdone. Eso es predicar la sana doctrina, amados hermanos. Otra característica muy especial de la sana doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo limpio y puro es que es una sola doctrina. Es una nada más. No son muchas. Es una sola la sana doctrina, la de los apóstoles, la de nuestro Señor Jesucristo. Veamos cómo es esto. No hay más que una sola y sana doctrina, no importando el nombre o la denominación de la iglesia a la que pertenecemos en la actualidad. La iglesia de Cristo no se distingue por el gran número de personas que asisten a la iglesia. La iglesia verdadera de Cristo tampoco se distingue por el número de miembros o creyentes bautizados. La iglesia de Cristo está formada por quienes amamos a Cristo y su doctrina y ponemos por obra sus mandamientos, cuya doctrina fue predicada por los apóstoles y ha llegado hasta nosotros por medio de la Sagrada Escritura. La sana doctrina es única, mi hermano. La sana doctrina es única y no acepta diversidad de doctrinas manipuladas por personas que, motivados por sus intereses personales, hacen naufragio de la fe. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 19. Bendito sea Dios, Dios Todopoderoso. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos del 3 al 6, nos dice de la siguiente manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Bendito sea el Dios Todopoderoso. La doctrina está muy clara, hermanos, en las Sagradas Escrituras. Nada más es cuestión de que nosotros hagamos como está escrito, nada más, es todo. El apóstol San Pablo nos requiere guardar la unidad del Espíritu. Efesios 4, versículos 3 al 6 nos dice: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Es una sola la doctrina, es unitaria, nada más, un solo el Evangelio. No tiene diversidad de doctrinas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina es única e indivisible. La sana doctrina tiende a unir a los cristianos. Y cuando no se predica la sana doctrina, entonces crea divisiones dentro de la iglesia, con tanta diversidad de doctrinas como ha ocurrido en la actualidad. ¿Sabía usted que en la actualidad existen aproximadamente 3.500 religiones? Aproximadamente. Y 1.800 de ellas, de esas religiones, son las que están registradas. Pero bueno, sin embargo, la doctrina, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo solo es una, y es la que está en la palabra de Dios. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. El apóstol Santiago nos da testimonio de esta religión que está en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 25 al 27, dice de la siguiente manera: mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Fíjese bien, aquí nos lo dice. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Pero la palabra de Dios no nos indica, fíjese bien, la palabra de Dios no nos indica que visitemos los huérfanos y las viudas en su casa, en su cama o en el hospital. No nos dice así. Fíjese bien cómo nos dice Santiago. Nos dice que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Muchas veces llega y a visitarlo a la cama, al hogar o al hospital. Hermano, ¿cómo ha estado? Paz de Dios, Dios le bendiga. ¿Cómo ha estado? Vamos a hacer una oración por usted para que Dios le ayude. Bueno, como ya oramos, pues ya nos vamos. Dios le bendiga y lo colme de bendiciones. Dios le bendiga y se van. ¿Y ya lo visitaron? Lo visitaron en su casa, lo visitaron en el hospital, lo visitaron en su cama, en el lecho del dolor. Pero dice Santiago, nos dice que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, no el lugar donde se encuentran. En sus tribulaciones. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Necesitas algo? Sí, para eso es la palabra de Dios, para ayudar, porque el Evangelio es piadoso, mi hermano. El Evangelio es piadoso. Hay que tener piedad del prójimo. La sana doctrina se distingue por ser piadosa, mi hermano. ¿Qué significa piedad? Piedad significa es tener compasión, clemencia y misericordia hacia algo o a alguien. Primera Timoteo capítulo 6 y versículos del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa que no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjese bien, y a la doctrina que es conforme a la piedad. La doctrina del Evangelio es piadosa. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiende a la piedad, tener misericordia de los demás. Y el que no tiene misericordia de los demás, la religión del tal es vana, porque está
haciendo otras cosas que no marca la palabra de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso, hermanos. Sigamos adelante. Cuando se predica la sana doctrina, se habla con piedad, con el corazón en la mano, tratando de ayudar al prójimo. Por eso, el apóstol San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón cuando habla de dar, cuando habla de poner alguna ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bendito sea Dios Todopoderoso. La ofrenda será acepta, dice. La ofrenda será acepta entonces por lo que tiene, no por lo que no tiene. Sí, eso es bien importante. Segunda a los Corintios, capítulo 8, del 12 al 15, nos habla sobre esto. Dice: porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Esto es bien importante. Nosotros todavía muchas veces ni agarramos el cheque de fin de semana o el viernes o jueves cuando nos paga la compañía donde estamos trabajando. Muchas veces todavía ni lo recibimos y ya sabemos cuánto tenemos que dar, cuánto tenemos que aportar y todavía ni lo recibimos. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Porque usted agarra su cheque y de ahí usted tiene que sacar sus gastos, tiene que sacar para sus hijos, para pagar su casa. Y luego de lo que le quede, de lo que tenga, es lo que dice: porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Oiga, pues si no lo tengo, ¿cómo lo voy a dar? Y ya sé que es tanto, y oiga, pero no voy a ajustar ni para darle a mis hijos. ¿Cómo voy a sacar semejante? Será acepta por lo que tiene, lo que pueda. Cada uno dé conforme sus fuerzas, como propuso en su corazón, no como le propusieron. Sí, mi hermano, como le proponga su corazón, cada uno dé como propuso en su corazón, no por fuerza, sino voluntariamente, todo con amor, todo de buena voluntad. De esa manera va a ser acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Fíjese bien, dice el versículo siguiente, el versículo 13: porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apertura, no, sino que en este tiempo con igualdad, dice el apóstol San Pablo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque haya igualdad. Y como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Acordémonos, esa es la regla de la iglesia primitiva, que ninguno decía ser suyo algo. ¿Por qué? Porque todos lo tenían como común, ¿sí? Y cuando recolectaban las ofrendas, dice, y era repartido a cada uno según había menester, según había necesidad. Esa es la sana doctrina, mi hermano. Esa es la sana doctrina. Y no estamos hablando de ningún porcentaje, ¿sí? Por eso cada uno dé como propuso en su corazón, no como le propusieron. Bendito sea el Dios Todopoderoso, hermano. ¿No vamos a entender la palabra de Dios como está escrita? Bueno, sigamos adelante. 1 Timoteo capítulo 6 y versículo del 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados, completamente privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales, dice el apóstol San Pablo, no lo digo yo, dice el apóstol San Pablo. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque predicar el evangelio tiene sus reglas y sus requisitos que están basadas en la palabra de Dios. Cuando el apóstol San Pablo habla, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, imagínese una persona tratando de dar una explicación de la palabra de Dios, pero con su entendimiento corrompido. Bendito sea Dios, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Nos va a enfermar?
Hay que tener el entendimiento limpio, el entendimiento que Dios nos da, para no caer en un entendimiento corrompido, ni estar privados de la verdad. ¿Cuál es el entendimiento? ¿Qué significa entendimiento? Bueno, el entendimiento es una potencia en el alma, en virtud de la cual el cristiano concibe las cosas, las compara, las juzga, e induce y deduce otras cosas más de las que ya conoce. Es muy fuerte la inteligencia en el cristiano. Otra acepción de la palabra entendimiento es la capacidad intelectual que posee toda alma y que hace reaccionar a nuestra mente para poder separar, distinguir, discernir aspectos informativos de cualquier asunto y con sabiduría de Dios clasificarlos. Otra acepción de la palabra entendimiento dice: es un atributo del espíritu del hombre, un don y regalo de parte de Dios, pero que puede ser desarrollado, fíjese bien, puede ser desarrollado por los hijos de Dios, pero solo cuando el verdadero cristiano ha alcanzado la sabiduría de Dios solamente. Veamos algunas escrituras que apoyan las cosas que estamos hablando, algunas escrituras bíblicas para que nosotros podamos entender qué es el entendimiento del cristiano y qué es un entendimiento corrompido. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Examinadlo todo y retener lo bueno. Usted lea, vea, examínelo todo y retenga lo bueno. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 21. Eso es lo que nos dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, eso es lo que sucede a menudo. Un servidor también. Yo al principio recibí la palabra, recibí el evangelio, retuve la doctrina y la aprendí por palabra de alguien más cuando yo la empecé a escuchar. Pero después yo me fui a las Sagradas Escrituras y me fui a la palabra de Dios, a la Biblia, a leer las cartas del apóstol San Pablo, para ver qué más me estaba explicando el apóstol. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Sí? O sea, ya sea por palabra o por carta como nuestra, pues sí, la carta del apóstol San Pablo en la palabra de Dios es la que nos enseña. Veamos, sigamos. Proverbios capítulo 1 y versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que nos dice los proverbios, hermano, ni modo. Proverbios capítulo 2 versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Qué hermosas palabras, hermanos. Proverbios capítulo 2 y versículos del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. La sana doctrina incentiva a la piedad, mi hermano, en el corazón del cristiano. El problema de no predicar la sana doctrina y predicar el evangelio con otros propósitos muy diferentes a los propósitos de Dios y a la piedad, obviamente que nos trae consecuencias, nos va a traer consecuencias muy fatales. Y una de estas es lo que el apóstol San Pablo le enseña y advierte a Timoteo. Veamos, primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 5. Porfías de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Bendito sea Dios. Si así queremos estar, sigamos las fábulas entonces. ¿Qué significa porfía? ¿Qué significa porfía? Disputa que se mantiene con insistencia y con tenacidad. Pero el problema de la porfía es que en una explicación que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Es una explicación que no está de acuerdo con la palabra de Dios y que está fuera de la piedad y de la verdad.
Isaías lo profetizó muy bien. Isaías profetiza acerca de los que encubren el consejo. Isaías capítulo 29 y versículo 15 dice: Ay de los que esconden, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Así dicen. Ellos creen que nadie los ve y que nadie los conoce. Están muy equivocados, ¿sí? Dejar la sana doctrina por amor del dinero es muy común en nuestros tiempos, hermanos. Lamentablemente, es muy común ver esto en nuestros tiempos, porque el tiempo en que estamos viviendo se llama el tiempo de la apostasía, donde muchos se apostatarán de la fe. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Sigamos adelante, hermanos. En la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 7 al 10, dice así de la siguiente manera: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como lo estamos viendo en la actualidad, hermanos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Son traspasados de muchos dolores ahora los que esto han hecho. El problema con los que quieren enriquecerse es que caen en tentación por amor del dinero, y que por esta razón dejen de explicar la sana doctrina, haciendo naufragio de la fe. Y después andan escuchando espíritus de error, doctrinas de demonios, enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Tito 1:11. El apóstol San Pablo no dice que el dinero sea la raíz de todos los males. Fíjese bien cómo explica el apóstol San Pablo. No dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino que explica que el amor del dinero es la raíz de todos los males. Hoy en día el diablo está haciendo caer más siervos de Dios con el engaño del dinero. Y esta desobediencia se llama adulterio espiritual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores, hermano. Simplemente por eso se llama adulterio espiritual. ¿Sí? Porque se hace con dos partes diferentes, así como en el adulterio carnal, hablando de hombre y mujer, se hace con dos personas. Entonces el adulterio espiritual es querer servir a dos señores, y eso no es posible, mi hermano. El Señor Jesucristo lo dejó escrito y nos enseñó. San Lucas capítulo 16 y versículo 13, que dice de la siguiente manera: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a Mamón, a Dios y a las riquezas. No se puede. Eso significa que tendrá que abrazar a uno y aborrecer al otro, obviamente. Ahora, una pregunta: ¿a quién está abrazando a usted? ¿A quién está abrazando? Bendito sea Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. ¿A quién estamos abrazando? Qué difícil situación, hermanos. Hombre de Dios, huye de estas cosas. Es la recomendación del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6 y versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, si tú te crees hombre de Dios, huye de estas cosas, le dice a Timoteo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre, así como nuestro Señor Jesucristo y lo que sufrieron los santos apóstoles. ¿Sí? No atendiendo a fábulas judaicas. Tito 1, versículo del 1 al 16. Ahí está una explicación bastante amplia. Dice: no atendiendo a fábulas judaicas, dice el versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los
contaminados e infieles, nada es limpio. Antes, su alma y conciencia están contaminadas. Profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos para toda buena obra, reprobados para toda buena obra. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pero bueno, pero si está hablando de los que predican el Evangelio, pues sí, pero todo por seguir a otro Señor que no es nuestro Señor Jesucristo, a ser siervos a quien no debemos de seguir. ¿Conoce usted alguna fábula judaica por ahí? Sí, porque el apóstol San Pablo es lo que está sugiriendo, lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo. ¿Conoce usted por ahí alguna fábula judaica? Bueno, déjeme le explico le enseño una fábula judaica, sí, de los judíos, una fábula de los judíos. La fábula de Abraham. No sé si usted conozca la fábula de Abraham. Déjeme le digo en qué consiste. Esta fábula es muy conocida de la iglesia, la fábula de Abraham. No la historia de Abraham. La historia de Abraham, la que viene en la Biblia, es muy diferente, sino la fábula que reemplaza la verdadera historia de Abraham. Y esta fábula es una fábula judaica porque viene de los judíos. Abraham fue de allá de los judíos. Bueno, contiene aproximadamente esta fábula como 150 mentiras incluidas para poder dar la explicación, para poder explicar la fábula de Abraham. Yo he contado casi 150 mentiras. Cuando no se explica, fíjese, cuando se explica esta fábula, obviamente que tienen que hablar casi 150 mentiras, la contiene para explicarla de una manera y de otra. Y cuando se explica la fábula de Abraham, no deja de ser un cuento inventado por los hombres, lo cual equivale a mentiras. Y esta fábula de Abraham se predica y se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas en la actualidad. Y lo he escuchado en varias denominaciones, esta fábula de Abraham. Bueno, bendito sea el Dios Todopoderoso. Si así lo quieren explicar ellos saben, pero están dejando la sana doctrina y la verdadera historia de Abraham. Bueno, sigamos. ¿Usted ha escuchado doctrinas de demonios que intenta reemplazar la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Por esta razón, y usted la doctrina del Evangelio la deja por una similar a la verdad, pero con diferentes valores. Fíjese bien cómo está esto. No permita que le den gato por liebre, como dice el dicho. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4 y versículos del 1 al 2, dice de la siguiente manera: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios, y que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Bendito sea Dios. No permitamos que nuestra conciencia se cauterice por andar predicando cosas que la palabra de Dios no nos enseña a darle a la congregación. Dice así la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso, hermano. Esto es muy peligroso porque las características de una conciencia cauterizada es que su conciencia ya no le funciona. Su corazón es de piedra. La palabra no le entra. Es duro, rebelde, que resisten a la verdad y no quieren arrepentirse. Y el peligro que corre el verdadero cristiano es que con las mentiras que escucha se corrompe la fe genuina del cristiano. ¿Pero cómo? ¿O por qué? ¿Por qué se corrompe cuando uno escucha mentiras? ¿Sí? Veamos lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, Romanos capítulo 10 y versículo 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Sí, la fe viene por el oír. Nosotros hemos creído al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hemos abrigado la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, por la palabra que ha llegado a nosotros cuando la escuchamos en cada culto, hermano. ¿Sí? Pero tenga cuidado, tengamos cuidado porque dice que vendrán muchos engañadores. Tenga cuidado con lo que escucha y con lo que ve,
porque de esto se alimenta nuestro espíritu. ¿Escuchó esto? Fíjese bien, otra vez se los voy a explicar. Tenga cuidado con lo que escucha y lo que ve, porque de esto se alimenta nuestro espíritu. ¿Y qué tal si le están predicando doctrina de error y usted ni siquiera se ha dado cuenta? Primera Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 6, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracias participen de ellas los fieles y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. ¿Se fija la diferencia? Tiene que ser sana doctrina. Tiene que ser sana doctrina para que usted crezca también en salud. Que la palabra que está escuchando no le vaya a hacer daño, mi hermano. Sigamos adelante. Obviamente que las mentiras corrompen el entendimiento del cristiano. Las mentiras enferman espiritualmente. Pero déjeme decir de dónde vienen las mentiras o cómo es que llegan al cristiano las mentiras. Fíjese bien, le voy a poner el siguiente ejemplo. La gente conoce mejor al diablo por feo que por mentiroso. La gente le tiene más miedo al diablo por feo que por mentiroso. ¿Sí? Sí, eso es muy común, hermano. Conocemos más al diablo porque está feo y nos asusta. Y como humanos tratamos de huir de la presencia del diablo por la imagen que tenemos de él. Porque la palabra de Dios nos dice que es un espanto. Por lo menos quisiéramos nunca toparnos con el mismísimo diablo, porque él es un espanto y obviamente nos asustaría. De hecho, no quisiéramos que el diablo se nos apareciera para evitar que nos asuste. Yo no quiero que el diablo se me aparezca. Usted puede decir, podríamos decir, de hecho no quisiera que el diablo se nos apareciera para que no me vaya a asustar. Pero casi nunca decimos, yo no quiero que el diablo se me aparezca para evitar que me eche mentiras. Casi nunca lo decimos. De hecho, conocemos más al diablo por feo que por mentiroso. Usted le puede platicar a su pastor, pastor, anoche se me apareció el diablo y me asustó. Bueno, eso es aceptable, es concebible que si se le aparece el diablo lo va a asustar. Bueno, eso es razonable, ¿no? Concebible y fácil de entender. Pero si usted le dice, pastor, anoche se me apareció el diablo y me echó mentiras, el pastor le va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? No es posible, es inconcebible. ¿Pero por qué? Porque ningún cristiano soportaríamos entablar una conversación con el mismísimo demonio. De hecho, el diablo logró engañar a Eva, entablando una conversación con ella, utilizando un medio para poder allegarse, para poder presentarse a Eva. Y ese medio nosotros lo conocemos, que fue la serpiente. Bueno, entonces a partir de ahí, veamos el siguiente ejemplo. El diablo tiene que utilizar un mediador para tratar de comunicarse con usted y conmigo. Las mentiras del Edén. Veamos las mentiras del Edén, hasta dónde llegan, si nos afectan las mentiras o no nos afectan las mentiras. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. El gran engaño que sucedió en el Edén con Eva y posteriormente que pasó a Adán. Veamos entonces lo que provoca escuchar doctrinas de demonios. Escuchemos la advertencia del apóstol San Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 3 al 4. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos, en alguna manera, de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene, fíjese bien, porque si el que viene predicare otro Jesús que al que hemos predicado, y recibiereis otro espíritu
del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien? Obviamente que no lo sufriéramos bien. Fíjese bien, el apóstol San Pablo aquí está bien hablando de unas cosas muy importantes. Porque si el que viene, ¿quién es el que viene? El que viene predicando. Sí, porque si el que viene predicare otro Jesús, o recibiereis otro espíritu, u otro evangelio del que hemos aceptado, lo sufrierais bien. Obviamente que no lo vamos a sufrir bien, porque está contaminada la palabra con mentiras. Veamos qué tanto nos afectan las mentiras. Consideremos el ejemplo de Eva y la serpiente en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3 y versículos del 1 al 6. Empero la serpiente, fíjese bien, empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente busca la manera de hablarle a Eva y le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no tengan miedo, no moriréis, mas sabe Dios que del día que de él comiereis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era buena para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y eso es lo que nos está explicando el apóstol San Pablo. Es lo que nos está, tengamos cuidado lo que nos está explicando. Pero la serpiente era astuta. Y entonces es lo que dice San Pablo, más temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Así como a Eva se le corrompieron sus sentidos cuando el diablo le habló mentiras, es lo mismo que sucede con el cristiano. Le corrompen sus sentidos y no puede entender qué es verdad y qué es mentira. Fíjese bien, estamos envueltos en una batalla espiritual, en una lucha de entre verdades y mentiras. Fíjese bien lo que le dijo Satanás, lo que le dijo el diablo a esa serpiente, lo que le dijo a Eva. No moriréis. Mentira. Eso era mentira. ¿Cómo no iban a morir? De hecho, no morían. Si se quedaba así como estaban, no iban a morir. No moriréis, es mentira. Serán abiertos vuestros ojos. ¿Verdad? Sí, eso era verdad. Seréis como dioses. Mentira. ¿Cómo iban a ser como dioses? Sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Era verdad. Veamos estas 4 premisas. 2 mentiras y 2 verdades. Entre mentiras y verdades está el cristiano también en estos tiempos. Entre mentiras y verdades. Y obviamente que entre mentiras y verdades se corrompe el entendimiento del cristiano. Se corrompe. De la simplicidad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea Dios Todopoderoso. El cristiano ha estado envuelto entre verdades y mentiras. El diablo siempre utiliza un intermediario para hacerle llegar sus mentiras, así como la serpiente. Entonces los emisarios del diablo tiene que ser alguien tiene que ser para hacerle llegar la mentira. Es lo que estábamos hablando hace rato. No voy a esperar a que se me aparezca el diablo para que me echen mentiras, porque antes que me echen mentiras primero me asusta y ya no lo voy a escuchar. Pero qué tal si el diablo le manda un emisario con mentiras. Pues sí, ya por lo menos se siente escucharlo. Tengamos cuidado, mi hermano. Para eso es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito sea el Dios Todopoderoso. En estos últimos tiempos en que estamos viviendo, le reclaman al pastor de sana doctrina. Sí, nos han reclamado, hermano. Y nos dicen así, hermano, usted, sí, a usted le hablo. Ya no predique así como usted acostumbra a ofender a la iglesia. Ya no hable más en contra del hermano, porque se le van a cerrar las puertas.
Por favor, hermano, ya no critique a los hermanos pastores y deje de juzgar a los demás, porque usted no tiene ningún derecho a estar hablando de esa manera. Quienes piensan de esa manera es que no han entendido la sana doctrina. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ya no critique, ya no juzgue. Y así nos califican. Bueno, déjenme yo le explico de qué se trata la sana doctrina. ¿Qué es criticar? Bueno, criticar es examinar o juzgar un asunto. Otra acepción de criticar es expresar opiniones positivas o negativas sobre un asunto. Pero la diferencia es que hay crítica personal y hay crítica espiritual. La crítica personal es una opinión basada en mis propios conceptos y pensamientos. Y la crítica espiritual es una opinión positiva o negativa basada en la palabra de Dios. La crítica personal no tiene ningún valor, mi hermano. No tiene ningún valor. Sí, sí es crítica, pero no es crítica personal. Lo que estamos haciendo es una crítica espiritual. Es una opinión positiva o negativa basada en la palabra de Dios. Y cuando usted se basa en la palabra de Dios, está predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No está criticando a nadie. ¿Por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. Usted tiene que predicar la palabra de Dios. Si ofenda, el que se ofenda. Al que le guste y que no le guste, yo tengo que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos corresponde simplemente abrazar el evangelio o rechazarlo. En nosotros está. Bendito sea Dios Todopoderoso. Por eso es lo que hicieron los apóstoles cuando allá en Iconio, cuando fueron a predicar el evangelio. Dice que al ver que fueron rechazados ellos y su palabra, dice que se sacudieron los pies, el polvo de los pies, y se fueron a predicar a otras tierras, a otros lugares. Bendito sea Dios Todopoderoso. El evangelio se predica, simplemente se predica. El que le gusta y lo entiende, lo abraza de todo corazón para su salvación. Y el que no, lo habrá de rechazar de una y otra manera. Bueno, sigamos adelante, mi hermano. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sigamos. Primero a los Corintios, capítulo 14 y versículo 29. Dice, asimismo los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Será bueno juzgar en la iglesia? Hermano, es que usted nomás está juzgando a los demás, juzga a los pastores, juzga a la iglesia, que nomás está juzgando y nos califican a nosotros los que predicamos la sana doctrina de que nomás estamos juzgando. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero nos dice la palabra de Dios que podemos juzgar. Primero a los Corintios 14, 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sí? Cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios los jueves o los domingos, el apóstol San Pablo dice que los profetas hablen 2 o 3 y los demás que están sentados en las bancas juzguen. ¿Tiene derecho a juzgar? Sí, usted puede juzgar y decir, disculpe hermano, pero Abraham no fue a trabajar para dar el diezmo. Abraham dio diezmos de los despojos de una guerra. Bendito sea Dios, usted tiene derecho a juzgar. Ya está haciendo juicio conforme a la palabra de Dios. No lo deje, no permita que lo engañen. No me platique la fábula de Abraham, por favor, hermano. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás que están sentados no se queden sentados calentando la banca. Juzguen. Dice, usted puede juzgar y decir con toda, mire cómo dice la palabra de Dios. Primero a los Corintios capítulo 6 y versículos 2 nos dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Sí? ¿No sabéis que los justos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Cosas de este mundo, cosas cotidianas. Bendito sea Dios. Nos da el derecho el apóstol San Pablo de juzgar con toda libertad a cualquiera de ustedes que está sentado en la banca. Tiene derecho a juzgar. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Que no le den gato por liebre, como dice la palabra, como dice por ahí la frase popular de la gente. La palabra de Dios es muy clara. La sana doctrina
Eso es. Usted puede criticar, pero es una crítica espiritual. Eso es predicar sana doctrina. Usted puede juzgar, pero conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus propios dichos o pensamientos. Y eso es predicar sana doctrina, hermanos. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tenga cuidado con lo que le enseñan. Es como les dije hace rato. Tenga cuidado con lo que oye y con lo que ve, porque de ahí se alimenta nuestro espíritu. Y es la fe que vamos a obtener nosotros de lo que escuchamos y lo que vemos. Segunda a los Corintios capítulo 6 y versículo 3 nos dice: ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nos dice el apóstol San Pablo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más estas cosas de este siglo? Tenemos derecho a juzgar, mi hermano. El apóstol San Pablo nos está dando el derecho. ¿Cómo nos habremos de dar cuenta que nos están engañando? Y que en los postrimeros tiempos vendrán burladores. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si no abrimos juicio? Bendito sea Dios Todopoderoso. Cuidado, mi hermano, con lo que escucha y lo que ve. Sigamos adelante. Primera a los Corintios, capítulo 6 y versículo 5. Para avergonzaros, lo digo. Ay, Señor Jesús, bendito sea Dios. Para avergonzaros, dice el apóstol San Pablo, para vergüenza de vosotros, digo esto. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Sí, nos pregunta, ¿a poco no hay ningún sabio entre vosotros que pueda juzgar entre ustedes de las cosas que están pasando? Sí, tenemos derecho a juzgar. ¿No hay ningún sabio? Claro que para eso no es el entendimiento, no un entendimiento corrompido y privado de la verdad, porque no vamos a llegar a ningún lado. Pero cuando abrimos la palabra de Dios, ahí tenemos toda la explicación de la palabra de Dios para no equivocarnos. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Para eso es la palabra de Dios, para juzgar, deliberar, determinar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Conoce usted a hombres que resisten a la sana doctrina? Segunda Timoteo capítulo 3 y versículos del 1 al 5. Esto también sepas, que en los postrimeros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Sí, evítalos, trata de evitarlos. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahí está la autoridad de la palabra de Dios, lo que le dice, lo que tiene que hacer. Usted sabe lo que hacen. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán. Ya está escrita su caída, mas no prevalecerán, porque su insensatez, sí, lo que están haciendo, su insensatez será manifestada a todos. Y esta profecía se está cumpliendo en nuestros ojos en la actualidad. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Otra vez, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe, mas no prevalecerán, porque su insensatez será manifestada a todos, a toda la iglesia, como también lo fue la de aquellos con Moisés. Pero tú, le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, le dice: pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Cuáles persecuciones he sufrido? Y de todas me ha librado el Señor. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que tengamos cuidado, mi hermano, cuando usted esté escuchando una falsa doctrina.
doctrinas de demonio. Tenga cuidado, no se deje engañar. Fíjese bien cómo está escrito. Me dijeron que esto era así. A ver, voy a ver en la escritura, voy a ver en la palabra de Dios, a ver si es así como me están diciendo. Sí, tenemos que hacerlo, hermanos. Bendito sea Dios Todopoderoso. Para eso es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero ¿qué tal si traemos la lámpara nomás bajo del brazo y la traemos y llegamos y nos sentamos y la ponemos ahí en la banca y no la abrimos y allá en su casa escudriñela y vea a ver qué es lo que le están enseñando? Bendito sea Dios Todopoderoso. Tienen que hacerlo, mi hermano, para evitar ¿qué? El engaño y que su entendimiento sea corrompido, sea engañado. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Bendito sea Dios Todopoderoso. A veces parece un poco dura la palabra de Dios. Sí lo es dura. Pero Dios es un Dios de verdad, no de mentiras. Y haciendo la verdad de Dios y la voluntad de Dios es como hemos de entrar al cielo, no aceptando mentiras. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Porque las mentiras, ¿quién es el padre de mentiras? El diablo. Satanás es el padre de las mentiras. De allá vienen. No queremos que sea nuestro padre el diablo. No queremos. Mejor queremos que nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dueño de la verdad, sigamos lo que está escrito, lo verdadero, para no caer en semejante situación. Bueno, sigamos adelante. Dice el apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Sí, hermano, para eso es la palabra de Dios, para eso es. Entonces, para esto es la escritura. La escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. Le dice a Timoteo, útil para enseñar, para redarguir. Tienes que redarguir, Timoteo, redarguye. Para corregir, si tienes que corregir, corrige. Para instituir en justicia, para que el hombre de Dios, sí, eso es lo que vas a lograr, le dice a Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Creo que en alguna vez la palabra de Dios me tuvo que redarguir a mí para yo poder aceptar la palabra, la sana doctrina, no la doctrina que antes predicaba. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ahora, la palabra de mi Cristo Santo ha cambiado y ha transformado el corazón de nosotros, hermanos. Ahora le servimos a nuestro Señor Jesucristo de todo corazón y hablamos solamente lo que es la sana doctrina. Bendito sea el Dios Todopoderoso. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. A Dios las gracias por estas cosas, hermanos, tan hermosas y tan bonitas. Sigamos adelante. A los jóvenes de hoy que están en el ministerio, el apóstol San Pablo les habla, no yo. El apóstol San Pablo, nuestro maestro en la gracia. Hay un mensaje de parte del apóstol San Pablo para estos jóvenes, así como a Timoteo, que les exhorta. Así, al igual que su hijo Timoteo, les exhorta con todo amor y con todo cariño. El apóstol San Pablo le dice a los jóvenes, 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 11 al 16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, estimado joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Entre tanto que voy, dice el apóstol San Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Puedes enseñar con toda libertad. Mientras estés apegado a la palabra de Dios, puedes enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Sí, a usted joven que ha sido llamado al ministerio y que el presbiterio le puso las manos a usted para ungirlo, para que predique la palabra de Dios, dice, sí, medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Eso es lo básico que tenemos que hacer. Si tienes cuidado de ti mismo y de la doctrina, no vas a salvar a nadie más. A ti mismo salvarás. A ti mismo te vas a salvar si tienes cuidado de ti y de la doctrina. Y después que te salves a ti mismo, predicando la doctrina, la sana doctrina, entonces ayudarás a ser salvos a los que te oyeren, a los que te escucharen. Pero a los que te escucharon, no a los que no te escucharen. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sigamos adelante, hermanos. Entonces, vayamos a la Sagrada Escritura, que es inspirada divinamente y que a la vez es nuestra lámpara. ¿Tiene usted su lámpara? Las 10 vírgenes, acuérdense, las 10 vírgenes tenían sus lámparas. Las 5 fatuas tenían sus lámparas. Y las fatuas tenían sus lámparas y las prudentes también tenían sus lámparas. Las 10 tenían sus lámparas. Pero, ¿cuál lámpara? ¿De qué estamos hablando? ¿La lámpara? Pues sí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto es lo que nosotros necesitamos. Esta es la lámpara que necesita el cristiano. Sí, de hecho esta lámpara la tenían las vírgenes fatuas, pero se quedaron. Y también las vírgenes prudentes tenían sus lámparas también. Y estas se aprovecharon y entraron a las bodas con el Cordero. Bendito sea Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Mateo capítulo 25 y versículo del 1 al 4. En la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Sí, agarraron sus lámparas. Salieron a recibir al esposo. Que estamos hablando de estos tiempos ya, mi hermano. No creo que falta mucho para la venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia. Las cuales, dice, las que eran fatuas tomando sus lámparas, sí, tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomando el aceite juntamente con sus lámparas. Estas sí tenían sus lámparas y también tenían el aceite en sus vasos. Fíjese bien, yo tengo mi lámpara. ¿Usted tiene su lámpara? Sí, sí la tienen. Las 10 vírgenes cuando salieron a recibir al esposo tomaron sus lámparas, pero las vírgenes prudentes tuvieron precaución de tener el aceite en sus vasos. Tuvieron la precaución de tener el Espíritu Santo en sus vasos. Mas las vírgenes imprudentes, las fatuas, aunque tomaron sus lámparas, no tuvieron la precaución de retener el aceite en sus vasos. No retuvieron el Espíritu Santo de Dios en sus vasos o en su templo. Estaban vacíos de Cristo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. ¿Quieren ver más vírgenes imprudentes? Que se enojan cuando se les explica la palabra de Dios. ¿Quieren ver más? Fíjese bien. Y es precisamente lo que sucedió con las vírgenes fatuas. Dejaron que se escurriera hasta el último de la gota de aceite que tenían en sus vasos. Y por esta razón el apóstol San Pablo le advierte a toda la iglesia, a toda la congregación. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque acaso no nos escurramos, hermanos. Por eso las vírgenes fatuas se habrán de quedar. Pues se quedaron sin aceite. Se escurrió de ellos hasta la última gota de aceite. Contristaron al Espíritu Santo de Dios, con el cual estaban sellados para el día de la redención, y se fue el Espíritu Santo de su templo. Efesios 4:30. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sí, así dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No lo contristéis, porque él se contrista. Ustedes lo contristamos nosotros, y el Espíritu Santo se va. Dice, aquí no me quieren, aquí no me acepta. Yo me salgo y me voy. Y deja de estar sellado del sello de Dios para el día de la redención. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Seamos obedientes, hermanos. Seamos obedientes si queremos entrar al cielo. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Consecuencias de no atender el llamado de Dios, como está escrito. Hebreos capítulo 2 y versículos 2 y 3.
Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que la oyeron. Bendito sea Dios Todopoderoso. Así que toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Si los ángeles no escaparon a la justicia de Dios, ¿cuánto más nosotros que todavía ni siquiera entramos al cielo, hermanos? Apenas queremos que seamos aceptados y ya nos estamos quedando, nosotros mismos nos estamos rechazando a nosotros mismos por ser desobedientes. Bendito sea Dios Todopoderoso, tengamos cuidado con eso, mi hermano. Bueno, sigamos adelante. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero fíjese bien cómo está escrito: desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Pero qué padre de familia, qué madre de familia a su hijo le adultera la leche materna. ¿Sería usted capaz de adulterar la leche materna de su hijo? O por lo menos echarle 75% agua y 25% de leche materna a la leche de su hijo. ¿Sería usted capaz de adulterar la leche de su hijo? ¿Verdad que no? Necesitaría estar loco, o yo no sé. Eso jamás. Creo que una mente sana jamás lo haría. Entonces es lo que dice el apóstol San Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. De esa manera tenemos que desearla. Pero si la leche que estamos nosotros ingiriendo y se nos está dando está adulterada con mentiras, la leche espiritual con engaño, nos vamos a enfermar. Obviamente que muchas veces eso nos va a provocar, al tiempo nos puede provocar la muerte espiritual, porque no vamos a perseverar en la gracia. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Tengamos cuidado con eso. Creo que no debemos de tener el corazón tan malo, hermanos, para adulterar la leche de nuestros hijos, a quienes nosotros estamos alimentando, a quienes nosotros les damos de comer todos los días, los jueves y los domingos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Tito, capítulo 1 y versículos del 7 al 11 nos dice de la siguiente manera: porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Sí, el que expone la palabra de Dios tiene que retener la sana doctrina, para que también con sana doctrina pueda convencer a los que contradijere y enseñar y exhortar. Todo lo que esto nos enseña la palabra de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Tito: porque hay aún muchos contumaces y habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. ¿Cuáles son esos que son de la circuncisión? Dice: hay muchos engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión. Pues sí, los de la circuncisión, de esos que se atreven a agarrar los mandamientos de la ley de Moisés para predicarlos ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere los que son de la circuncisión. Tengamos cuidado con eso, amado hermano, para no caer en engaño. Y luego dice el apóstol San Pablo, versículo 11: a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Ahí están todas las familias, todas divididas, cada quien por un rumbo, los hijos por un rumbo, que los tíos, los abuelos, los primos, todos los primos, los hermanos, todos divididos. Así los tienen todos divididos, y eso es lo que está explicando el apóstol San Pablo. Eso es lo que está diciendo: a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene por torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente,
¿sí? Repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjese, repréndalos duramente y ábrele la Biblia y dígale, hermano, ¿cómo está escrito? Fíjese bien cómo está escrito. No diga lo que usted piensa. Fíjese bien cómo está escrito. Repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Tito capítulo 1, versículos del 7 al 11. Dice, adelante. Cuando predicamos la sana doctrina, no podemos predicar diversa doctrina, hermano. No podemos predicar diversa doctrina. Hebreos capítulo 13 y versículo 9. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. Diversidad de doctrinas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sí, por ahí se escuchan diversidad de doctrinas. Una de ellas es salvos, siempre salvos. Y enseñan en predicadores, en otras congregaciones, enseñan que la salvación no se pierde. Una vez que usted es salvo, siempre va a ser salvo para siempre y la salvación no se pierde. Esa doctrina es muy común en la actualidad, hermanos. Tengamos cuidado. Otra doctrina, diversidad de doctrina. Los niños deben ser bautizados. Esa es una herejía. Los niños deben ser bautizados. Esa es otra doctrina de error, doctrina de demonios. Jesús lo que enseña acerca de los niños, dijo, dejad los niños y no se los impidáis a venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19 y versículo 14. Porque la inocencia de los niños, fíjese bien, porque la inocencia de los niños es la garantía de su salvación. De cierto os digo que el que no fuere como uno de estos pequeñitos, no entrará en el reino de Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Aparte de que nuestro Señor Jesucristo murió por los niños también, la inocencia de los niños es el pasaporte que ellos traen en sí mismos para entrar, para que entren al reino de los cielos con Dios. Una vez que el niño pierde la inocencia, ya no se garantiza la salvación. Pero mientras el niño tenga la conciencia limpia y que su inocencia esté con él, el niño va a entrar al reino de los cielos. No necesita ni bautizarlo, hermano, no necesita nada. Antes nosotros los adultos necesitamos, fíjese bien, nosotros los adultos necesitamos casi andarle pidiendo permiso a los niños para entrar en su reino, porque de ellos es el reino de los cielos, no de los grandes, de los niños. Y de cierto dice Jesús que el que no recibiera el reino de Dios como un niño y que no fuere como un niño con esa inocencia, entonces dice, no podrá entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener inocencia, no maldad, hermanos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Otra doctrina, diversa doctrina, que no va pegada a la sana doctrina, es esta: la iglesia pasará por la gran tribulación. Es muy común, en muchas de las iglesias hasta la fecha se sigue predicando. La iglesia pasará por la gran tribulación y el día de la ira de Dios. Para los que afirman esta doctrina, que la iglesia, la esposa del Cordero, habrá de pasar por la gran tribulación, permítame aclarar este punto otra vez. Dice, le voy a poner un ejemplo muy claro, mi hermano, un ejemplo muy claro. ¿Está usted por casarse? ¿Le faltan algunos días por casarse? ¿Ya tiene su prometida? Bueno, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. ¿Quién es ese esposo que espera el día de la boda para casarse con su prometida y le manda avisar antes a su prometida? Amada mía, pronto voy por ti para unirnos en matrimonio para siempre en nuestra boda. Arréglate con tu vestido blanco y limpio y radiante. Pero antes de casarnos te voy a mandar unos tipos para que te den una golpiza y una estrujada con tu vestido blanco, e inmediatamente después voy por ti para casarnos y unirnos en matrimonio para siempre. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero ¿qué esposo haría esto? Bueno, déjeme decirle, este ejemplo es para los que afirman que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. No asienta a sanas palabras, a la sana doctrina, no asienta ni a la doctrina que es conforme a nuestro Señor Jesucristo, no asienta sanas palabras esta doctrina. Entonces permítame hacerle una pregunta. ¿Usted piensa que el Señor Jesús primero mandará golpear a su amada la iglesia y después
se la va a llevar a toda golpeada y apaleada para después llevársela al cielo a unirse con la iglesia a las bodas del Cordero. Entonces eso es lo que está diciendo cuando dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y la ira de Dios. Primero la manda a golpear y luego se casa, luego se une a la iglesia en las bodas del Cordero. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tenemos que asentar la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Qué esposo haría esto? Es mi pregunta. Y que le diga a su prometida: amor mío, primero te mando golpear e inmediatamente después me caso contigo. Pues le va a decir la esposa: ¿sabes qué? Pues búscate otra para que te cases, porque yo por lo pronto ya no quiero nada contigo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Veamos lo que dice la palabra de Dios para no caer nosotros en errores, hermanos. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Primera Timoteo, capítulo 6 y versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es hinchado, nada sabe, porque son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Eso es predicar sana doctrina. Se tiene que hablar las cosas como se tienen que hablar para hablar la sana doctrina. Le guste al que le guste y al que no le guste, pues también se tiene que predicar el evangelio. Sí, se tiene que predicar. Por eso rechazaron a Jesús, porque no les gustaba. Por eso crucificaron a Jesús y gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle, porque no aceptaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, pero usted y yo, qué bien le hemos aceptado. ¿Por qué no gritamos: crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Por qué? Porque amamos a Jesús, amamos la doctrina incondicionalmente, como está escrita, amamos a Jesús. Por eso, bendito sea el Dios Todopoderoso. Gracias a Dios por esta bendición. Primera a los Corintios, capítulo 4 y versículo 1. Dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, sana doctrina. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no gimiendo, porque esto no es útil. Sana doctrina. ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora sigamos. Hebreos 13, 7, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Cuidado con esto, mi hermano, cuidado con esto. Fíjese bien: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, pero no a ciegas. Considere primero cuál haya sido el éxito de su conducta, de su pastor. ¿Para qué? Para que imite la fe de ellos. Tiene que considerar primero cuál haya sido el éxito de su conducta. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tenemos que tener cuidado. Hebreos capítulo 13 y versículo 22, que nos dice de la siguiente manera. Las palabras de nuestro gran maestro, el apóstol Pablo: empero os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Soporten la palabra de exhortación. Disculpen, hermanos, es dura. Sí es dura. Pero yo quisiera hablarles más suavecito, pero no puedo. Nomás de acuerdo a lo que me está diciendo la palabra de Dios es lo que hago. Empero os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, porque os he escrito en breve. Os he escrito en breve. Tito, capítulo 2 y versículo 1 al 2 dice: pero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Eso es predicar sana doctrina, mi hermano. Bendito sea Dios Todopoderoso. Primera Timoteo capítulo 1 versículos 18 al 20. Himeneo y Alejandro, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual han echado de sí algunos. Hicieron naufragio de la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hicieron naufragio de la fe. Pues sí. Escuchan espíritus de error, doctrinas de demonio,
¿sí? Se siguen las fábulas y se alejan de la fe de Cristo. Segunda a Timoteo, capítulo 2 y versículos del 14 al 18 dice de la siguiente manera: recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contiendan en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. No podemos contender uno enfrente de otro delante de los creyentes, porque esto trastorna a los oyentes. Es mejor escuchar la palabra de Dios y ver, poner atención a lo que nos está diciendo para no entrar en contiendas, porque entrar en contiendas trastorna la fe de los oyentes, amado hermano. Tenga cuidado con eso, tengamos cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad. Si usted empieza a hablar vanas y profanas parlerías, ¿sí?, en el futuro lo que va a llegar a la impiedad junto con los demás. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y los nombra por nombres. El apóstol San Pablo los nombra por nombres y les dice Himeneo y Fileto. Así se llaman estas personas que andaban haciendo esto. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dice el versículo 18, que se han desencaminado de la fe, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Si se trastorna la fe, hermano, por andar hablando cosas que no dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Dios nos ayude. Hay quienes se han descaminado de la verdad y debemos denunciarlo. Gálatas 5 y versículo 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea Dios Todopoderoso. Nadie se excluye a nadie, nos excluimos nosotros a nosotros mismos, haciendo lo que mejor nos parece. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Qué es anunciar? Fíjese bien, ¿qué es anunciar y qué es denunciar? Son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver primero, ¿qué es anunciar? Anunciar es comunicar una noticia con el fin de hacerla pública, dando información y prevenir a los demás de los riesgos que existen. Eso es anunciar. Y denunciar, ¿qué es denunciar? Bueno, esta tiene doble acepción, pero vamos a considerar las dos. Denuncia es la acción y efecto de denunciar, avisar, noticiar o dar noticia, declarar la irregularidad e ilegalidad de algo, delatar. La gente puede denunciar ante las autoridades correspondientes o de forma judicial. Esa es una acepción. Y la otra también existe, pero también existe la denuncia en forma pública, solo con valor testimonial. Es decir, que yo siento que es la que utiliza el apóstol San Pablo, sí, solo con valor testimonial, una denuncia con valor testimonial, como le explica el apóstol San Pablo. ¿Qué dice? Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es un testimonio. Se denuncia que a los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es como una denuncia ante la iglesia con valor, solo con valor testimonial, no con valor o de forma judicial. No nos lleva a nada bueno eso, hermanos. Y el apóstol San Pablo solamente está denunciando a la iglesia, haciéndola pública o de su conocimiento, que los que hacen tales cosas simplemente no heredarán el reino de los cielos, para que llevemos ya el entendimiento, quienes habrán de entrar al cielo y quienes no habrán de entrar al cielo, con valor testimonial aquí en la tierra. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Procuremos, hermanos, entrar al reino de los cielos y hacer nuestras las palabras como están escritas. Sigamos adelante. Dice: tenga cuidado con lo que escucha y lo que mira, porque de eso se alimenta nuestro espíritu. Ya se los he dicho otras veces. Ahí tienen
a los que tienen la religión de los musulmanes, la religión de los hinduistas, adorando una vaca, bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Y nosotros a quién adoramos? A un papel, un papel con una imagen que tiene mucho valor. Bendito sea Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a adorar, cómo vamos a honrar y nos vamos a postrar ante un papel con una imagen con cierto valor? Mejor a nuestro Señor Jesucristo. No somos idólatras, hermanos. Tengamos cuidado con eso. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Sigamos adelante. Espíritu de engaño y doctrina de demonios trabajan juntos, trabajan los dos juntos. Espíritu de engaño y doctrina de demonios trabajan juntos. Tengamos cuidado. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar, emplean con astucia los artificios del error. Eso es predicar sana doctrina. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, hermano, ahí está. Nadie os engañe por el engaño. Sí, porque por los que engañan, sobre los que engañan, para ellos viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mejor más vale hablar la verdad, porque después viene el castigo para nosotros si hacemos mal. Si hiciéramos mal, bendito sea Dios Todopoderoso. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Eso es predicar sana doctrina, hermanos. Es predicar sana doctrina también. Sigamos. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. San Juan capítulo 7 y versículo 15 al 18. Y maravillándose los judíos, diciendo, ¿Cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dijo Jesús, la doctrina no es mía, la doctrina es de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Dios lo absuelve de toda maldad, de toda injusticia. Dios lo absuelve. ¿Por qué? Porque quiere acercarse a las cosas de Dios, quiere buscar las cosas de Dios. Es como les decía, no nos justifiquemos nosotros mismos, no busquemos justificarnos nosotros mismos, permitamos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos justifique a nosotros. Sí, bendito sea Dios Todopoderoso, pero por lo menos vamos nosotros a demostrarle a Dios que queremos respetar la palabra de Dios como está escrita y como Él la dejó, y cumplir con sus mandamientos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, hermanos. Sigamos adelante. Tenemos que apegarnos a esta promesa que Dios hizo. Todos los que exponemos el mensaje de la palabra de Dios, permita que Dios lo justifique en aquel día, buscando la gloria del que le envió. No busque su propia gloria, no hablemos ni enseñemos de nosotros mismos. Enseñemos las verdades bíblicas de Dios, buscando la gloria del que nos envió, y entonces seremos verdaderos y no habrá injusticia en nosotros. San Juan 7:18. Sigamos adelante, hermanos. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. Dios no da el Espíritu por medida, no lo mide, dice, nada más te voy a dar esto, te voy a dar aquello, o poquito, no. Dios no da el Espíritu por medida, Dios lo da en abundancia, hermano. Pero aquel que lo merece, no al que no lo merece. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tengamos cuidado con lo que estamos predicando, porque atesoramos para nosotros mismos ira, para el día de la ira. Romanos 2, del 5 al 11. Fíjese bien cómo dice. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la manifestación del juicio, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria
y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Mas gloria y honra y paz a cualquiera que obre el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Así nos dice nada más la palabra de Dios, y así es como se debe de respetar, como está escrito. La honra y la gloria sea para Dios Todopoderoso. Fíjese bien cómo dice la palabra de Dios. Le dice el apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 18. Recuérdales esto, protestando delante del Señor, que no contienen en palabras, lo cual para nada aprovecha, antes trastorna a los oyentes. Procura con diligencia presentarte aprobado de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dijo el apóstol Pablo, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros, le decía a la iglesia de los Corintios, ¿sí? Primero a los Corintios, capítulo 4, versículo 18 al 21. Mas algunos están envanecidos, ¿sí? Dice, mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y entenderé, no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? Nos pregunta el apóstol San Pablo, le pregunta a los corintios, ¿qué queréis? ¿Iré con vosotros con vara? ¿O con caridad y espíritu de mansedumbre? Él puede venir de las dos maneras. Puede venir con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre. Yo prefiero que el apóstol San Pablo me encuentre, que no venga a mí con vara, mejor con caridad y espíritu de mansedumbre. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dice, debemos de entender que estamos en una guerra espiritual, hermanos. Debemos de entender que estamos en guerra espiritual en estos tiempos, y siempre desde el tiempo de los apóstoles. La verdad contra la mentira, la justicia contra la injusticia, la maldad contra la bondad. Bendito sea Dios Todopoderoso, ¿sí? Y para eso necesitamos las armas espirituales para defendernos del maligno. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 6 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuese cumplida. Veamos cómo hemos de pelear la buena batalla. Efesios capítulo 6 y versículos del 10 al 17. Hay que tomar la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Sí? ¿Conoce potestades? Sí, hay potestades contra señores del mundo, contra gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomándola, si salimos a pelear y a combatir sin la palabra de Dios, sin la espada, vamos a fracasar. Pero llevando la espada vamos a triunfar, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Entonces, esta es la última advertencia del Espíritu Santo, amado hermano. Esta es la última advertencia del Espíritu Santo para todas las iglesias antes que venga el arrebato de la iglesia. Ahorita la iglesia estamos viviendo en el capítulo 3 del Apocalipsis. Cuando la iglesia
llegue al capítulo 4, versículos 1 y 2, entonces es cuando la iglesia va a ser arrebatada al cielo, amados hermanos, en el capítulo 4. Ahorita estamos en el capítulo 3 del Apocalipsis, es los tiempos que estamos viviendo, las advertencias a las iglesias. Por eso dice, el que tiene oído para oír, más vale que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 y versículos del 19 al 22 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bendito sea el Dios Todopoderoso. No tiene nada de malo que Jesús se siente en el trono de su Padre. No tiene nada de malo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Nos lo está diciendo Él mismo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Sigamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa es la última advertencia, hermano. Ya no hay más advertencias. Apocalipsis capítulo 4 y versículos del 1 al 2. Cuando la iglesia se va en el arrebato. Si ahorita estamos en el capítulo 3, está por venir el capítulo 4 donde la iglesia es arrebatada al cielo. Y después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, la cual, y la primera voz que oí, era como trompeta, que estaba conmigo, que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ahí sube la iglesia, en el arrebato de la iglesia, para vivir la eternidad con Dios, hermanos. Pero solamente nos habremos de ser merecedores de la eternidad si seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hablamos con verdad los unos con los otros, si seguimos las pisadas del Maestro. Aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis, la iglesia por fin llega a su destino eterno. No permita que el tiempo se le vaya en balde. Escuche y ponga por obra los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y entrará en la eternidad también. Es tiempo de reflexionar, hermanos. Es tiempo de pensar. Ahorita en el tiempo de la gracia. Ahorita en el tiempo de la gracia es cuando debemos de pensar. Cristo pagó por nuestros pecados. Ahorita es el tiempo de la gracia. Pero en el tiempo de la ira de Dios, si nos quedamos, a nosotros nos toca morir por nuestros propios pecados. Nos toca morir. Y si es que Dios nos aprueba, entraremos en el cielo. Pero no espere a la gran tribulación o al día de la ira de Dios a quedarse para después quererse ir al cielo. Ahorita mejor obedezca lo que está escrito y miren, nos vamos todos en el arrebato. Yo los invito a reflexionar, hermanos, en la sana doctrina, como está escrita, como nos lo marca la palabra de Dios. Y sea el Señor que nos bendiga, sea el Señor que nos guarde, sea el Señor que nos proteja del error, que nos cuide de la doctrina de demonios. Escuchemos mejor la palabra de Dios y no andemos escuchando doctrinas de error, ni siguiendo fábulas por arte compuestas, ni fábulas judaicas, ni cosas así. Pidámosle a Dios humildad. Señor, dame humildad para yo atender a tu palabra, a tus mandamientos. Yo quiero morar contigo en el cielo, Señor. Ayúdame, Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Concédanos al Señor estas cosas tan hermosas y tan maravillosas, y de un día de mirarnos todos allá en el cielo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Si no todavía no entiende o comprende lo que va a perder o lo que está perdiendo, tenga cuidado, reflexione ahorita, que todavía hay tiempo. La iglesia todavía aquí está en la tierra, pero cuando sea arrebatada ya va a ser demasiado tarde, ya no hay tiempo que perder, hermanos. Cristo viene a llevarse a su iglesia. Yo espero, amados hermanos, que esta explicación que he dado a vosotros, si es dura, si es suave, si le gustó, como le parezca, pero es la verdad. Es la verdad, y la verdad, pues como dice, la verdad no peca, pero incomoda. Pues no le hace que nos incomode. A mí también un día me incomodó, pero yo la acepté. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahora puedo hablar con toda libertad, porque acepté a mi Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para Dios. Hagamos lo mismo para vernos allá en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde, y Dios les pague por su atención. Nos vemos en la próxima. Dios sea con todos vosotros. Dios les bendiga.